Sí. Bueno, Leo está ingresando, me parece. Avisanos, Claudita, cuando ingrese. Ahí está, ya está bien. Ahí. Hola, Leo, buenos días. Buenos días. Hola. Ahí está, ahí se te escucha. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a las personas que están acá presentes. Agradecerles también a los jurados, a nuestro director de tesis que está a la distancia hoy. Bueno, nos encontramos reunidos para la defensa de tesis de maestría de nuestra maestranda Alejandra Evadabrovsky por la maestría en lingüística. Contamos con nuestra directora Claudia Gerce, que es posgrado, nuestra directora de maestría, la doctora María Mare, y le voy a dar la palabra a ella para que les dé la bienvenida. Y la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, bueno, Leo, por estar acá. Guiomar, Eva y Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado participar como jurado en este evento que nos alegra muchísimo. Se cumplieron 30 años de la creación de la maestría en lingüística en 2023, así es que esta es nuestra primera defensa desde ese momento, así es que, bueno, una alegría enorme. En la primera parte de la organización de este evento, Olenka va a presentar, va a exponer su presentación. Luego habrá un momento de intercambio de preguntas, ¿sí?, con los jurados. Y posteriormente nos vamos a retirar para que el jurado pueda decidir, debatir y armar el dictamen. Luego volvemos y tenemos la lectura del dictamen. Así es que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y te dejamos la palabra, Ole. ¿Esto por aquí? ¿O te lo digamos a mí? Bueno, buenos días y gracias por haber leído la tesis. Y bueno, arrancamos. Voy a compartir pantalla. Lo que necesite poner. Bueno, tomar. ¿Listo? Bueno. Bien, y arrancamos. Bien, el nombre de mi tesis, el título de la tesis es Asimetría epistémica y entonación en el español rioplatense, el tono ascendente, descendente, ascendente. Organicé esta presentación siguiendo el mismo orden de la tesis. Bueno, me gustaría empezar diciendo que todo enunciado puede ser interpretado de diversas maneras dependiendo de sus características prosódicas, la duración de las sílabas, la intensidad, el timbre de la voz, la frecuencia fundamental, y cualquier variación en uno o varios de estos rasgos prosódicos puede contribuir a modificar la interpretación del enunciado. En este trabajo nos concentraremos en el rasgo prosódico que asigna melodías a los enunciados, que es la entonación. La entonación es un fenómeno lingüístico y pertenece al componente fonológico del lenguaje. Decimos que es un fenómeno lingüístico porque podemos identificar categorías dentro del continuo melódico, lo cual distingue a la entonación de los rasgos paralingüísticos que se caracterizan por su gradualidad. Bien. Esta tesis pretende profundizar el significado del contorno ascendente-descendente, que a partir de este momento llamaremos ADA, desde una perspectiva social. En observaciones de distintos discursos, veo que el contorno ADA se utiliza también cuando el hablante detenta el rol de experto o poseedor del conocimiento, generándose así una relación de asimetría con su interlocutor. Con respecto a antecedentes sobre el estudio del contorno ADA y su significado en español,
Se ha registrado este contorno en oraciones declarativas de obviedad en el español de Castilla, en el español de Canarias, de México y de Puerto Rico. Dentro de la variedad del español rioplatense, el contorno ha sido estudiado dentro de las configuraciones no descendentes por Labastida y Dabrowski 2011, Dabrowski y Labastida 2013, en muestras de discurso espontáneo, donde estos contornos no descendentes indican que la información de esas frases entonativas es información de fondo. Con respecto al contorno ADA, Labastida 2018 propone que este contorno se diferencia de otros contornos ascendentes por indicar menos grado de accesibilidad de la información en una frase entonativa. Luego, Espinosa y Dabrowski 2019 encontraron diferencias en la frecuencia del contorno ADA en conferencia y en entrevista y atribuyeron esta diferencia al grado de accesibilidad de los enunciados y la posibilidad o imposibilidad de reparación comunicativa. Como marco teórico prosódico para el análisis de la entonación, adoptamos el modelo métrico autosegmental, que tuvo inicio con la tesis de Pierre Humbert en 1980. Bueno, en este modelo la melodía es una concatenación de tonos altos y bajos, high y low, porque la tesis era para el inglés, asociados también a las sílabas tónicas. Entonces, y después también están los tonos de frontera en las fronteras de la frase. Entonces, el acento tonal nuclear es una concatenación de acentos tonales con el tono de frontera. Para la descripción del español se agrega luego el tono medio. Y también tenemos tonos de frontera monotonales o bitonales. El tono que nosotros estudiaremos tiene como tono de frontera un tono bitonal LM porcentaje, ya luego veremos. Bien, el etiquetado de los tonos. Para el etiquetado seguimos el modelo de etiquetaje de Spanish-Toby. Bien, este es el inventario de configuraciones no descendentes del español rioplatense, de las cuales el contorno ADA es parte. Aquí tenemos el contorno ADA, y acá les muestro un ejemplo. Que no tiene real respuesta. No sé si eso se escuchó o no. Bueno, que no tiene real respuesta. Este contorno inicia desde un tono de voz alto hasta un tono de la voz bajo dentro de los límites de la sílaba tónica y luego finaliza con un ascenso en la última postónica hasta el nivel medio. Lo vamos a encontrar como siguiendo el etiquetado Spanish Toby de esta manera, y también en algunos ejemplos lo van a ver representado con flechas. Bien. Para explorar la dimensión social, recurrimos al análisis de la conversación porque ofrece un marco metodológico adecuado para el análisis de los datos, porque analiza fenómenos a partir de la observación de corpus auténtico, entiende la interacción verbal como acción social y el contexto es un elemento fundamental. Para el análisis de la conversación, la interacción está moldeada por un contexto amplio, que es la situación interactiva, los roles de los participantes, y por un contexto local, que es el momento de la interacción y cómo se va desarrollando esa interacción. Bien, otro elemento que vamos a incluir, otra categoría para nuestro análisis, es la identidad. En la interacción verbal, los interlocutores adoptan identidades que son relevantes para ese momento de la interacción. Bueno, Zimmerman en 1998 propone una identidad discursiva, que es ese rol que los participantes adoptan momento a momento en el devenir del discurso inmediato, que también emerge de alguna manera
de la identidad situada de los hablantes. La identidad situada es comparable al rol que un individuo desempeña en una institución, como docente, alumno, médico, paciente. Y finalmente también la identidad transportable, que son las características personales generalmente visibles, y estas características pueden influir en el modo en que el hablante evalúa también la interacción. Otra categoría de análisis es la de asimetrías. Linnell y Lachman, en 1991, proponen que las asimetrías, como varios tipos de desigualdades en los procesos dialogales, este es un concepto opuesto a la reciprocidad o conocimiento en común, y también proponen dentro de estas asimetrías las asimetrías de conocimiento, que pueden manifestarse a través del reconocimiento de uno de los interlocutores como poseedor de ese conocimiento y también con una mayor responsabilidad epistémica. Luego Heritage 2004 dice que la asimetría permea todo el discurso institucional y propone 4 tipos de asimetría. La asimetría de participación, en donde un hablante que tiene un rol particular en esa institución suele tomar la iniciativa en el uso de la palabra y está autorizado para tomar estas decisiones. También la asimetría de conocimiento en los procedimientos dentro de la interacción institucional. Este es un tipo de asimetría que no incluiremos en nuestro análisis. Luego, cautela epistémica y asimetrías de conocimiento. Estas dos son como dos caras de la misma moneda, porque el hablante puede elegir evitar adoptar firmemente una posición, pero también en otro momento de la interacción puede elegir mostrar su autoridad epistémica como experto. Y finalmente, asimetría de derechos de acceso al conocimiento. Por tener ciertos roles, por ciertos roles institucionales, los participantes tienen derecho a detentar ese conocimiento que es propio de ese rol. Bien, vamos a pasar a las hipótesis de investigación. 2 hipótesis. La primera, que la configuración tonal ADA del español rioplatense está vinculada con la presencia de asimetrías epistémicas en la identidad del interlocutor, ya sea por la identidad situada del hablante o por la identidad discursiva que éste construye en la interacción. Y la segunda hipótesis, la frecuencia de aparición del contorno ADA está condicionada por el tipo de práctica discursiva en la que participa el hablante en función de la identidad situada del hablante, que de alguna manera está preestablecida por el tipo de práctica. El corpus que hemos utilizado son muestras de lenguaje espontáneo extraídas de 4 conferencias y de 4 entrevistas recuperadas del canal de videos de YouTube. Los hablantes son de la variedad del español rioplatense, de entre 40 y 60 años. Hay 2, un hombre y una mujer, que abordan temas relacionados con la medicina, y otros 2, también un hombre y una mujer, que abordan el tema de la educación. Cada hablante participa de una entrevista y de una conferencia, que pertenecen al ámbito académico-científico. Bien, antes de pasar a caracterizar el corpus, me gustaría caracterizar la conferencia y la entrevista. Bueno, si bien resulta más evidente en la entrevista que en la conferencia, ambas prácticas discursivas involucran la interacción con un interlocutor. En el caso de una conferencia, el interlocutor va a ser su audiencia. En el caso de la entrevista, será el entrevistador. Por eso la conferencia va a ser una práctica monogestionada. El hablante tiene un mayor control sobre lo que dice y sobre el modo en que lo dice. El estatus epistémico del interlocutor está claramente preestablecido y se espera un rol dominante y activo del conferencista. El conferencista buscará en todo momento ganarse la autoridad, la legitimidad y la credibilidad, fundamentalmente a través de su comportamiento discursivo. En el caso de la entrevista, es plurigestionada. El entrevistado es reconocido por el entrevistador como sabio, entonces existe una asimetría en el posicionamiento epistémico del entrevistador y del entrevistado,
pero se prioriza el mantenimiento de las relaciones sociales. Entonces, el cuidado de la imagen de los participantes es relevante. Bien, pasemos al corpus. Contamos con 4 hablantes. Silvia Cochen es una médica especialista en epilepsia de unos 60 años. La conferencia que ella ofrece es una conferencia en el marco de la Semana del Cerebro en Bariloche. Es una conferencia abierta a la comunidad, es decir, que su audiencia no conoce del tema, no es especialista en el tema. Por otra parte, tenemos una entrevista extraída del programa Red de Salud, dirigido por el programa por Dolores Caendenbers. En esta entrevista se habla sobre la memoria. El tema de la conferencia es la epilepsia. Luego, Luciano Sposato es médico especialista en enfermedades cardiovasculares de unos 40 años. La conferencia que él ofrece es también en el marco de unas charlas abiertas a la comunidad, es decir, la audiencia es lega, no conoce sobre la temática en profundidad. También hemos extraído la entrevista del programa Red de Salud, dirigido por Dolores Caendenbers. Y también se habla en esta entrevista sobre la manera de rehabilitarse de una ACV. Melina Furman, especialista en educación de 45 años. La conferencia que ella ofrece acerca de cuáles son las cosas importantes para enseñar en las escuelas es una conferencia que sucede al final de una jornada de trabajo de educadores, de unas jornadas de educadores. Es decir, que su audiencia no desconoce el tema de la charla, sino que son todos educadores, son una audiencia más especializada. Con respecto a la entrevista, extraída del programa Efecto Mariposa, de unos 11 minutos de duración, también abordan estas temáticas. Nuestro último hablante es Hernán Aldana Marcos, también especialista en educación, de aproximadamente 50 años. La conferencia Aprender de los pies a la cabeza, la temática es la importancia de acompañar el aprendizaje con el movimiento del cuerpo, con el cuerpo. También esta conferencia es la conferencia plenaria en el cierre de unas jornadas con educadores, que también han hecho sus presentaciones. La entrevista del programa Hoy nos toca la tarde también habla sobre los temas, cómo enseñar en el aula hoy. Bien, el procedimiento en primer lugar, identificamos todos los contornos ADA en el corpus seleccionado. Para eso realizamos un análisis auditivo, corroborado también a través de análisis acústicos con el programa PRAT, y el etiquetado realizado con el sistema Spanish Toby. Con respecto el segundo momento fue la identificación de rasgos de asimetría epistémica dentro de los enunciados con contornos ADA. Para eso, primero identificamos dentro del corpus las unidades temáticas dentro de la conferencia y la entrevista. Estas unidades temáticas son todos los enunciados en torno a un mismo tema o tópico discursivo. Ninguna unidad temática va a tener la misma duración, la misma longitud, porque justamente están agrupadas en términos de temas. Bien, luego para cada frase con contorno ADA, clasificamos cada frase en términos de las asimetrías de Heritage, propuestas por Heritage, que ya habíamos mencionado. Tomamos asimetría de participación, de cautela epistémica, de asimetría de conocimiento y de derecho de acceso al conocimiento. Luego también identificamos otros recursos lingüísticos
que también serían utilizados por los hablantes para construir un posicionamiento epistémico asimétrico. Tomamos para analizar el léxico especializado, la presencia del léxico especializado o de tratamiento del léxico especializado o expresiones asimétricas. Bien, sigo. La comparación, y luego, una vez realizado este análisis, comparamos los datos obtenidos en ambas prácticas discursivas y realizamos los análisis estadísticos para confirmar si esas diferencias que habíamos encontrado eran significativas o no. Bien. En el capítulo 3, titulado Asimetría epistémica y la configuración tonal nuclear ADA, nos proponemos ofrecer evidencia en favor de la primera hipótesis, que propone que la presencia de la configuración ascendente, descendente, ascendente en el discurso hablante del español rioplatense en gran medida está ligada a la manifestación de asimetrías epistémicas. Bien. Entonces, esperamos encontrar una conexión sistemática entre la presencia del contorno ADA y la de otras herramientas lingüísticas asimétricas, en este caso, las que ya mencionamos, el léxico especializado, el tratamiento léxico y las expresiones asimétricas. Dentro de las expresiones asimétricas, así lo denominamos, incluimos, por ejemplo, el empleo del modo imperativo, el empleo de la primera persona del singular, actos de habla directivos y todo tipo de frase que mostrara esta asimetría. Bien, vamos solamente a ofrecer un ejemplo de la conferencia de Silvia Kochen, pero este procedimiento lo realizamos con los 4 hablantes. Bueno, hallamos muchas expresiones asimétricas, por ejemplo, estas expresiones es muy común encontrar expresiones de autocategorización, acá encontramos algunas, por ejemplo, voy a hablar más que como investigadora y como neurocientífica, voy a hablar como neuróloga, o nosotros los especialistas cuando hacemos el diagnóstico. Luego encontramos léxico especializado, mucho, acá hay algunos ejemplos. Y también tratamiento léxico. El tratamiento léxico busca achicar esa brecha porque mientras que el uso del léxico especializado es una muestra de asimetría mayor, el tratamiento léxico, el tratamiento del léxico especializado busca achicar esa asimetría a través de la explicación o de la paráfrasis para explicar el término especializado. Por ejemplo, y se refería especialmente a unas formas de crisis que se denominan tónico-clónico generalizadas, que es cuando el paciente pierde el conocimiento, tiene extensión tónica, con un edema importante, o sea, se inflama el cerebro, y no se llegan a ver en el scalp, en el cuero cabelludo. Bueno, también lo que hicimos a continuación, como habíamos mencionado, fue identificar las asimetrías en los enunciados con configuraciones ADA según la clasificación de Heritage. Acá hay un ejemplo, no sé por qué no se escucha, pero a ver. Bien, este ejemplo que pueden ver ahí, vamos a ver si se oye, es un ejemplo de, nosotros clasificamos como asimetría de participación. Como había mencionado, la persona Silvia Kochen al inicio de la conferencia, después de haber sido presentada y después de que la coordinadora de la mesa dice que tiene 1 hora para la exposición, ella decide que va a ser menos de 1 hora. A ver. Muy bien. Yo, No en sé. realidad, yo pensé la charla Bien, no se oye. Entonces, la leo. Yo en realidad, yo pensé la charla, voy a usar menos de 1 hora, porque me pareció que es un aspecto importante en la divulgación, es que yo hable, que no sea la única que hable, que en todo caso pueda quedar tiempo para las preguntas. Bien. Luego, aquí lo que podemos observar en este ejemplo, en estos gráficos, es qué
qué tipo de asimetrías encontramos, y lo más importante para destacar aquí, a la izquierda tenemos el gráfico de los tipos de asimetría, las proporciones de los tipos de asimetría en la conferencia, y a la derecha de la entrevista de Silvia Kochen en este caso, pero esto se replica en los demás hablantes, esta tendencia, y es que la gran mayoría de las asimetrías que encontramos son asimetrías de conocimiento. Bien, para resumir, la construcción de la identidad asimétrica de los hablantes se logra a través de diversos recursos lingüísticos, los que hemos mencionado, por ejemplo, la configuración ADA, el tratamiento léxico, expresiones asimétricas, etc. La mayoría de las frases entonativas con configuraciones ADA que encontramos están acompañadas de estos recursos lingüísticos asimétricos. El tipo de asimetría más frecuente que encontramos es la asimetría de conocimiento, seguida de asimetrías de derecho de acceso al conocimiento. En las conferencias, en algunas conferencias, y solamente en la conferencia encontramos algunos casos de cautela epistémica también, no en la entrevista. Y bueno, la distribución del contorno ADA parece ser más uniforme en la conferencia y más restringido a ciertos momentos en la entrevista. Bien. En el capítulo 4, titulado Asimetría epistémica y prácticas discursivas, la conferencia y la entrevista, buscamos ofrecer evidencia a favor de la hipótesis 2, que propone que la frecuencia de aparición del contorno ADA está vinculada con el tipo de práctica discursiva en la que participa el hablante en función del rol preestablecido de este interlocutor en dicha práctica, es decir, su identidad situada. Y suponemos entonces que el posicionamiento de los hablantes será más asimétrico en la conferencia que en la entrevista. Por lo tanto, la conferencia debería mostrar una frecuencia mayor de contornos ADA que la entrevista. Bien, si miramos estos 4 gráficos, sí, en estos 4 gráficos podemos encontrar los porcentajes de configuraciones tonales nucleares no descendentes en la conferencia y en la entrevista. Las barras de color sólido son la conferencia, y las barras, y siempre me olvido, con contorno del mismo color, son las entrevistas. Color sólido las conferencias, contorno las entrevistas. El contorno ADA es el primero que encontramos, el que está en color verde en todos los casos. Bueno, lo que encontramos en todos los casos es que el contorno más común es el contorno suspensivo, que es el que podemos ver en turquesa, seguido del contorno ascendente alto, que es el amarillo, y en tercer lugar el contorno ADA, y en proporciones bastante similares al contorno ascendente. Bien, vamos a pasar ahora a ver qué ocurre con el contorno ADA, con la frecuencia del contorno ADA según el tipo de práctica discursiva, ya sea la conferencia o la entrevista. Si prestamos atención a este gráfico, podemos observar que para todos los hablantes, independientemente de su identidad transportable, e independientemente también del tipo de audiencia que tienen, o del grado de conocimiento, del grado epistémico de la audiencia, en todos los casos los hablantes utilizan una proporción mayor de contornos ADA en la conferencia que en la entrevista. Aquí podemos ver los porcentajes para cada caso. Para corroborar y ver si esta diferencia era significativa, recurrimos a análisis estadísticos que confirmaron que la diferencia era altamente significativa. Acá tenemos el p-valor que encontramos. Bien, luego pasemos ahora a la frecuencia del contorno ADA en la conferencia según el estatus epistémico de la audiencia. Como dijimos al principio, las conferencias de los médicos
iban dirigidas a la comunidad, a una audiencia que no tenía conocimiento sobre el tema, mientras que las últimas dos conferencias, las que eran a cargo de Aldana Marcos y de Furman, iban dirigidas a educadores, a gente que tenía cierto conocimiento especializado. Bueno, aquí también encontramos que en los porcentajes del uso del contorno ADA para la audiencia general eran mayores que el porcentaje para la audiencia especializada. Es decir, parece que cuando hay una asimetría mayor entre el hablante y su audiencia, el uso de los contornos ADA también se incrementa. Y esto también fue corroborado con análisis estadísticos y las diferencias también eran significativas. Si analizamos la frecuencia del contorno ADA en relación con el género de los hablantes, bueno, podemos encontrar también que, el género de los hablantes es una característica de su identidad transportable. En nuestro corpus encontramos que las mujeres utilizaron más el contorno ADA que los hombres. Por supuesto que esto es solo una observación, tenemos solamente 2 mujeres para analizar, pero tal vez es interesante luego indagar en el futuro acerca de estas características. Esto también dio diferencias significativas. Bien, también analizamos la existencia y la distribución de los contornos ADA y de los otros recursos lingüísticos con asimetrías, porque sostenemos que un discurso asimétrico se construye a través de una combinación de todos los recursos lingüísticos, ya sea la entonación, la sintaxis, la selección léxica. Entonces, esperamos que se comporte de manera similar al contorno ADA. Entonces, esperamos que la distribución y la proporción de estos contornos ADA sea similar a la de las expresiones asimétricas, léxico especializado, tratamiento del léxico especializado, pero esperamos que sea distinto en la conferencia y en la entrevista. Vamos a ver qué encontramos. Bien, con respecto a la distribución, acá lo que podemos observar es solo un ejemplo, pero esto también se replica en los otros hablantes, esta tendencia. Aquí podemos observar la conferencia y la entrevista de Silvia Kochen. En el eje horizontal podemos encontrar las unidades temáticas en las que estaba organizada la conferencia y la entrevista. Y en el eje vertical vemos el número de instancias de los distintos recursos lingüísticos asimétricos. En celeste tenemos los contornos ADA, verde es léxico especializado, negro es tratamiento del léxico especializado y bordeaux son las expresiones asimétricas. Lo que podemos observar a grandes rasgos, y esto lo vimos también como una tendencia en los demás hablantes, tal vez Luciano Sposato es el que menos marcó la tendencia, pero si observamos a Melina Furman, lo que observamos es que el contorno ADA y todos los demás recursos lingüísticos aparecen como más homogéneamente distribuidos a lo largo de toda la conferencia, mientras que en la entrevista están más aislados en algunas unidades temáticas, no están en todas como en la conferencia. También lo que observamos es, con respecto a los otros recursos asimétricos, es que la variedad y la cantidad también es menor en la entrevista que en la conferencia. Bien. Bien, para resumir este capítulo, el contorno ADA es más frecuente en la conferencia y menos frecuente en la entrevista. La frecuencia de contornos ADA aumenta en la medida en que aumenta el grado de asimetría entre el conferencista y su audiencia. Las mujeres de nuestro corpus utilizan el contorno ADA en mayor proporción que los hombres.
La distribución del contorno ADA es más uniforme en la conferencia y más restringido a algunas unidades temáticas en la entrevista. Y los otros recursos lingüísticos de asimetría muestran también un mayor y más variado despliegue en la conferencia que en la entrevista, y su distribución también parece ser más uniforme en la conferencia que en la entrevista. Bien, pasamos a la discusión. Bueno, las primeras dos, en la discusión, lo primero van a haber dos preguntas, que son dos preguntas que me hice cuando estaba investigando y tratando de dilucidar cuál era el significado del contorno ADA. Una pregunta era si el contorno ADA era marcador de accesibilidad o de asimetría epistémica. La Bastía 2018 dice que el contorno ADA difiere de los demás contornos no descendentes por el menor grado de accesibilidad relativa de la información. Y nosotros decimos que el contorno ADA indica asimetrías epistémicas. Hemos encontrado muchísimos ejemplos y podemos dar cuenta de eso. Sin embargo, también hay ejemplos que no podemos explicar, son pocos los ejemplos que no hemos podido explicar, pero uno es este, por ejemplo, que es de la conferencia de Aldana Marcos. Cuando Aldana Marcos cierra la conferencia, dice: así que les agradezco enorme, les agradezco infinito que estén conmigo acá. Y no podemos explicar ese contorno ADA en enorme porque les agradezco enorme es un acto de habla expresivo, no está indicando información como, ni información, no podemos decir que es información más o menos accesible, como siguiendo la propuesta de la Bastía. Tampoco podemos decir que, que esto es un ejemplo de asimetría de ningún tipo. Quizás podemos decir que enorme en este contexto es más relevante que lo demás, y quizás por eso también va acompañado del contorno ADA. Entonces no tenemos una respuesta acabada. Por eso podemos pensar, y no es loco pensar que el lenguaje busca economía, ¿sí? Y bueno, las lenguas buscan la economía y buscan poder, con recursos limitados, ofrecer significados ilimitados, ¿no? Entonces, sería lógico suponer que cada uno de estos contornos, especialmente bueno, los contornos más complejos, puedan tener más de una función en la lengua. Entonces, volviendo sobre una idea de Lawrence Horn, dentro del ámbito de la pragmática, él dice que la selección de una expresión más compleja o más marcada, en lugar de una forma más simple, debe interpretarse como un mensaje más complejo. El contorno ADA es un contorno complejo y, bueno, puede ser que indique que la frase que contiene el contorno ADA sea la frase con información menos accesible, como dice la Bastía, o que señale información que es más relevante dentro del fondo informativo. Tal vez el contorno ADA indica esto en el plano cognitivo, y tal vez marca simetrías epistémicas en el plano de la interacción verbal. Bien, la otra pregunta es si el contorno ADA no será un marcador de evidencialidad en lugar de asimetría epistémica. La evidencialidad es una categoría cuya función es la expresión del origen o la fuente de la información. En este ejemplo, que nosotros, de la conferencia de Aldana Marcos, que nosotros seleccionamos y clasificamos como asimetría de conocimiento, Aldana Marcos menciona a un especialista en educación muy reconocido y dice: Hattie es un investigador que analizó 1,5 millones de alumnos buscando cuál es la variable para que quieran aprender y bueno, etcétera. Entonces,
indicando también su conocimiento y, por lo tanto, estableciendo o construyendo su autoridad epistémica. Sin embargo, la palabra hati también es una fuente de información. Entonces, podría bien analizarse como una expresión evidencial. Bueno, nosotros, sin embargo, hay muchos otros casos que no podemos explicar a través de la evidencialidad y sí podemos explicar a través de la simetría. Para cerrar esta parte me gustaría mostrar bueno, y decir que coincido, me parece muy interesante la opinión de Sidney, 2014. Él dice que la evidencialidad, al igual que otros recursos de la interacción, sirven para negociar el posicionamiento epistémico de los participantes en la interacción. Los evidenciales reflejan no solamente el grado de certeza del hablante, sino también el grado de asimetría epistémica que éste asume que existe entre él y su interlocutor. Y dentro de esta asimetría debemos incluir no solamente el conocimiento que poseen los participantes en la interacción, sino también el derecho de acceso a este conocimiento y la obligación de poseerlo. Bien, creemos que para lograr un determinado posicionamiento epistémico, el hablante hace uso de todos los recursos lingüísticos disponibles. La evidencialidad, las expresiones evidenciales son uno de estos recursos, y del mismo modo la prosodia, más concretamente el contorno ADA, puede también estar colaborando en la construcción de una identidad discursiva asimétrica. Bien, para poner en diálogo las categorías identidad y asimetría, coincidimos con Lindell y Lackman del 91 que la asimetría en la interacción depende de factores individuales y de factores sociales. Y esta asimetría va variando y se va negociando en la interacción. El tipo, me gustaría agregar, tal vez también, que el tipo de práctica discursiva influye fuertemente en la identidad discursiva de los participantes en la interacción. Los 4 hablantes estudiados tienen la misma identidad situada de expertos, y la identidad situada del hablante en la conferencia valida su posicionamiento asimétrico. En la entrevista es prioritario garantizar el buen desarrollo de la interacción, para lo cual resulta necesario minimizar estas asimetrías. Entonces, esto podría explicar la mayor frecuencia de contornos ADA en la conferencia que en la entrevista. Por otra parte, la identidad transportable de los participantes en la interacción verbal influye en su comportamiento discursivo y en la gestión de asimetrías epistémicas. El estado epistémico del destinatario también es determinante del grado de asimetría existente en la interacción monogestionada y contribuye a moldear la identidad discursiva del conferencista y el posicionamiento asimétrico que éste adoptará. Recuerdan las primeras 2 conferencias versus las últimas 2. Con respecto, bueno, a la identidad transportable, también la identidad transportable puede condicionar el modo en que éste evalúa la interacción. Otro ejemplo que ilustra cómo la identidad transportable puede modificar el comportamiento discursivo es la de Aldana Marcos. Bueno, Aldana Marcos en todo momento se muestra muy informal. Cuando inicia la conferencia aparece disfrazado, después se va sacando el disfraz. Bien, en todo momento muestra en la conferencia en la manera de presentar los temas y en la manera de presentarse a sí mismo, también la manera en que viste, muestra una actitud informal y en todo momento genera un ambiente relajado y más recíproco entre él y la audiencia. Si bien esto es una conferencia, él busca la reciprocidad, la simetría, ¿sí? Bueno, después se termina abriendo la camisa. Mientras que en la entrevista, sorprendentemente, cuando inicia la entrevista, él se muestra muy tenso. De hecho, los primeros 25 segundos de la entrevista encontramos 4 contornos ADA. Después se va relajando a medida que avanza la entrevista, pero también observamos, por ejemplo, en un momento en el que va a hablar sobre el neuroboom, él
presenta también esta información y dice, y a ver, lo que en realidad yo el doctorado lo hice en neurociencia, entonces habría cerebros, así que esas cosas que hacíamos los biólogos en esa época, y lo que pasó que después se hizo un neuroboom. Este tipo de información que presenta no es información necesaria o útil a los efectos de explicar el neuroboom, y sin embargo, creo que sí es información muy útil para su posicionamiento epistémico. Bien. También el género de los hablantes es parte de su identidad transportable, puede o no ser relevante en la interacción. En la frecuencia de contornos ADA que encontramos en el discurso de los hablantes en nuestro corpus es significativamente mayor en las mujeres que en los hombres. Y esta diferencia podría deberse tal vez a la situación de la mujer en los ámbitos profesionales o a la necesidad de mostrar su supremacía epistémica a fin de proteger su territorio de conocimiento. Bueno, ya Robin Lakoff en el 73, en su artículo Language and Women's Place, observó que la marginalidad y la falta de poder de la mujer se veía reflejado en el lenguaje que utilizaba. Bueno, por ejemplo, en el uso de la entonación ante la respuesta a preguntas absolutas, la entonación de las mujeres en general, en vez de ser descendente, era ascendente. Y en los hombres era siempre descendente. Bien, los datos obtenidos con respecto al género y al uso del contorno ADA, por supuesto, no son concluyentes, son meras observaciones, pero quizás en un futuro pueda ser interesante estudiarlo. Último punto es la simetría e imagen. Hemos observado que el posicionamiento epistémico asimétrico varía según el tipo de práctica discursiva en que se encuentra involucrado el hablante. Entonces aquí el concepto de imagen cobra relevancia porque en una interacción monogestionada en la conferencia el objetivo principal es la transmisión de conocimientos especializados, pero en una interacción plurigestionada, en este caso en la entrevista, los participantes buscan un desarrollo óptimo de la interacción, evitando cualquier posibilidad de quiebre en las relaciones humanas. Entonces, la imagen de los participantes y el cuidado de la imagen de los participantes cobra mayor relevancia probablemente en la entrevista. ¿Qué pasa con la conferencia? ¿Y por qué no es tan relevante? Tal vez el interlocutor del conferencista es impersonal. El conferencista buscará siempre preservar su imagen positiva a través del predominio epistémico en el campo de su incumbencia. Hay cero riesgo de daño de imagen del interlocutor. El posicionamiento asimétrico permea todo el discurso y, bueno, esto lo podemos ver con el comportamiento asimétrico uniforme en las 4 conferencias analizadas y con los recursos analizados, mientras que en la entrevista el interlocutor es visible, están frente a frente, los participantes van a buscar salvaguardar la propia imagen positiva y negativa y también la de sus interlocutores a través de un posicionamiento más recíproco. El comportamiento asimétrico, si bien sigue siendo un experto el que está siendo entrevistado en la entrevista, está restringido a algunos momentos de la interacción y también esto lo vemos en la menor frecuencia de los contornos ADA y en las expresiones asimétricas, léxico especializado y tratamiento léxico. Bien, para terminar, a través de esta investigación hemos aportado evidencia que permite mostrar la relación estrecha entre el contorno ADA y la manifestación de asimetrías epistémicas. Hemos observado la coexistencia del contorno ADA y de otros recursos lingüísticos asimétricos. Hemos podido establecer una conexión entre la configuración tonal nuclear estudiada y la construcción de un posicionamiento epistémico asimétrico. Esto corroboraría la hipótesis 1 de nuestra tesis. Hemos podido corroborar que el uso del contorno ADA es más frecuente en la conferencia que en la entrevista, lo cual corrobora la hipótesis 2. Podemos confirmar que la frecuencia del contorno ADA en la conferencia es mayor cuando el grado de asimetría epistémica entre el hablante y su audiencia es mayor y viceversa. Hemos podido observar que la frecuencia del contorno ADA es mayor en el discurso de las mujeres que en el discurso de los hombres en nuestro corpus.
Si bien la frecuencia de aparición del contorno ADA varía según la identidad situada y la identidad transportable del hablante, el factor determinante parece ser el tipo de práctica discursiva en la que participa el hablante. Bueno, queda pendiente explorar de manera más profunda las características de los discursos plurigestionados y monologados a fin de poder ofrecer explicaciones más concluyentes y quizás más sistemáticas. También queda pendiente estudiar el comportamiento del contorno ADA en otras prácticas discursivas monologadas y dialogadas. Nos gustaría realizar experimentos también de percepción para corroborar las hipótesis planteadas en este trabajo y profundizar el estudio acerca del uso del contorno ADA según el género de los hablantes. Bueno, esperamos haber realizado un aporte útil al estudio del significado de la entonación y anhelamos que este trabajo abra puertas a investigaciones futuras sobre la prosodia en el campo de la interacción verbal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alenka, por esta presentación. Y ahora, en el momento del intercambio con el jurado, también el director puede decir unas palabras, pero si quieren, estamos con, no sé quién quiere empezar. En orden de pantalla empezamos. ¿Querés empezar, Morena? Bueno, buenísimo. Bien, perfecto. Eh, bueno, primero que nada, felicitaciones a la tesista, a Eva, y al director también. Eh, bueno, como ya un poquito nos expresamos en el dictamen, y a riesgo de que después nos tengamos que repetir un poquito, primero que nada, felicitar por la claridad expositiva en el texto y recién también en tu presentación oral. Excelente en los dos casos. Un placer leer la tesis porque yo no soy especialista en fonología, no es mi campo, pero se leía con una facilidad y con una accesibilidad a tus ideas muy agradable, ¿sí? Así que fue una linda experiencia evaluar tu tesis. También entre las cosas que me gustaría destacar especialmente, antes de hacerte alguna pregunta, es esta integración que hiciste, ¿no? De la dimensión pragmática, lo discursivo, a lo fonológico, que me parece que lo articulaste de manera excelente, eh, tomando en cuenta cuestiones que evidentemente no podían ser soslayadas, ¿no? Así que eso permite apreciar de una manera más integrada, más comprensiva la construcción de significado a la que contribuyen estas eh, configuraciones entonacionales. Eh, y también entre lo que te quería destacar como algo que me parece una contribución interesante, más allá de las que señalaste vos, lo que representa me parece para el estudio de los géneros académicos orales, porque por lo menos yo no conozco tantos trabajos que tomen este tipo de aproximación, ¿sí? Así que me pareció que en ese sentido, por lo menos para nuestra variedad, digo, de español, me parece que es una contribución interesante. Después, en cuanto a las preguntas que te quería hacer, lo primero es que me genera curiosidad saber cómo seleccionaste estas entrevistas y estas conferencias, ¿sí? O sea, ¿qué criterio utilizaste en la selección? Me imagino que tenés probablemente un corpus más amplio y que hubo algo ahí que operó para quedarte con estos representantes disciplinares y en cuanto a las dos prácticas, ¿no? Sí, bueno, gracias por los comentarios en primer lugar. Y sí, me puse, primero que quería, había arrancado para algún otro trabajo con una conferencia de Aldana Marcos, y que era el que me cautivó más porque era muy, bueno, casi no usaba este contorno y habla muy como hablamos más entre casa, ¿no? Más en un ámbito más informal. Pero bueno, también
primero empecé a buscar que fuera español replatense, que fuera gente que no estaba viviendo afuera. Bueno, por ejemplo, Sposato está viviendo afuera hace unos años, entonces busqué, Leopoldo en su momento me había mostrado una charla TED de Sposato que estaba buenísima, usaba un montón de contornos A, dije listo, porque también encontré que haya, era una primera motivación encontrar estos contornos, pero después dije, no, pero este hombre, vamos a ver, porque creo que estaba en Estados Unidos, bueno, ya llevaba un tiempo viendo Estados Unidos, entonces busqué la biografía de Sposato y vi que antes de irse a Estados Unidos, bueno, dije, tengo que encontrar algo antes de que se radique en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que hice, pero bueno, también uno busca a ver qué encuentra en el texto, ¿no? Como esto de buscar y a ver si encuentro estos contornos. Y entonces, primero era por ahí escuchar y ver que encontrara casos de este contorno. Después pensé en esto de la simetría, digo, ¿por qué una conferencia, por qué conferencia y entrevista? En ese caso también porque bueno, justamente en una entrevista, nosotros habíamos hecho un trabajo con Gonzalo Espinosa y analizamos conferencia y entrevista de Melina Furman y vimos que en la entrevista aparecía mucho menos el contorno que en la conferencia, entonces un poco ahí ya venía viendo que el contorno, o sea, que en las conferencias aparecía más que en las entrevistas. Entonces, y también busqué que poder encontrar la misma temática o temática similar en la conferencia y en la entrevista, y también otra cosa que me orientó fue tratar de encontrar que fueran en lo posible charlas TEDx, así todas tenían un formato similar. Bueno, no lo pude encontrar, no salió todo tan así, pero después otra cosa que buscaba era, bueno, si teníamos las entrevistas que por ahí fueran del mismo programa, con el mismo interlocutor, tratar de minimizar esas diferencias. Ujú. En algunos casos fueron posibles, en otros no. Qué sé yo, en el caso de, de Cochen, bueno, había otra entrevista que estaba buenísima, pero no era a cargo de Dolores Candanvers, entonces me pareció mejor mantener ese formato, esa Ujú. entrevistadora, como para minimizar cualquier otra variable. Pero bueno, no, nada es en el mundo real, nada es tan ideal, entonces, pero no sé si respondí todo, Sí, pero sí, sí. ¿por qué busqué conferencia? Nada, yo quería comentar que también qué motivó esto, por qué el contorno ADA, ¿no? También, que es un Ujú. contorno que en general, qué sé yo, casi nadie lo oye, nadie dice nada, y eso, incluso yo pensaba que, uy, va a ser tan irrelevante porque a mí me, me quita el sueño, me encanta, me copé con el contorno ADA, pero tampoco es un contorno que sea tan frecuente, valdrá la pena. Sin embargo, después cuando lo estudié vi que era el tercero más frecuente, tampoco era de los menos frecuentes, pero además es un contorno que yo lo escuchaba mucho en mi hijo a los 5 o 6 años, especialmente cuando me empezaba a explicar cómo funcionaba un juego. O, en esos momentos lo usaba, cuando me daba instrucciones lo usaba. En un momento pensé que el camino era por ahí, por ahí eran secuencias explicativas, el motivo era que eran secuencias explicativas, leía Dam, y vi que, bueno, podía hacer eso, pero luego vi que por ahí no iba por ese lado porque también me restringía, tenía que ser algo más amplio, bueno, eh, nada, eso. creo. Apasionante, la génesis de por qué la selección me encanta. Y en ese sentido te quería, claro, porque digamos, la pregunta también va por el lado del peso de la variable género, que como vos decís, bueno, son observaciones, obviamente no son conclusiones absolutas ni totalmente generalizables, porque la muestra es chiquita. Pero hay una cosa que a mí me parece que sería una de las vías también para profundizar, porque es interesante la tendencia que encontraste, evidentemente. Pero, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, se da que vos tenés una sola entrevista donde el entrevistador sea Sí, hombre.
y justo entrevista a Sí, una sí, mujer. Entonces también sería claro, interesante por ahí comparar claro, cuando tenés el mismo género en los dos roles o cuando tenés entrevistas de hombres a hombres. Digamos, el entrevistador es un hombre y entrevista a claro. un hombre especialista, ¿no? También como para tener ese punto de comparación, me parece que por ahí podés encontrar algo Sí, interesante por ese lado. Cuando, cuando seleccioné también el corpus, dije, bueno, dentro de, si uno es médico, me gustaría tener un hombre y una mujer, Ujú, y si son educadores, me gustaría tener un hombre y una mujer, pero pensando más que nada realmente, mi idea era esta, el lenguaje es el lenguaje, tiene ujú. que ser, indistinto debería ser si es hombre o mujer. Entonces, pero voy a poner, que no se enteren los jurados, pero voy a poner, Estamos voy a poner todos. un hombre y una mujer para que no me digan después, pero eran todos hombres, pero eran todas mujeres. Un poco ese fue el motivo. Ujú. No iba a investigar nada de género, porque en realidad concibo que el lenguaje, digamos, no tiene género. Entonces, bueno, era un poco esa la idea. Pero después, y esto fue culpa de María Maren, que me dijo, ya que tenés los datos, ¿por qué no mirás, no mirás el género? Y digo, bueno, y entonces, y me sorprendió, digamos, no era uno de los objetivos de la tesis, pero apareció esto, fue todo culpa de María, y bueno, y la verdad que me sorprendí, ¿no? No esperaba. Por eso en su momento ni pensé en esto de los Ujú. interlocutores, si eran hombres o mujeres, no me pareció relevante en ese momento, pero para un análisis de género Sí, sí para puede profundizar, ser muy porque más allá relevante de que el lenguaje no también. tiene género, los que lo usan sí. Y, Así que no, y es una después variable. médicos también, ya hace 1000 años que están con Claro, eso. claro, Y claro. digo, en ese momento yo desconocía eso, y bueno, me fui enterando a medida que hacía la tesis Bien, también. bien. Eh, Bueno, no, y yo lo último también en la línea de también de tu proyección a futuro con el tema, si lo vas a seguir trabajando, pensar un poco en el caso de las disciplinas, porque a mí me parece que operaste bárbaro en términos de seleccionar dos de cada disciplina, pero me pregunto, y no tengo respuesta, es solamente un aporte, si esto también, digamos, los contextos en los que se producen las conferencias, no es lo mismo una conferencia académica en un congreso que una charla TED, evidentemente. Y si ahí la disciplina, nosotros. Ah, está volviendo. Ahí volvió, ahí Quedamos volvió. nosotros. qué bueno, qué susto, se nos iba la protagonista. No sé si me escuchabas, Alejandra, al final te decía que era solo una contribución, una idea para que consideraras en todo caso a futuro. No sé Sí. si querés hacer algún comentario, que de mi parte no tengo otras preguntas para hacerte. No, sí, me parece que, bueno, también lo he escuchado, pero bueno, seleccioné este corpus por arrancar con algo, ¿no? Pero Ujú. sí, me parece que también las conferencias en un evento científico es una cosa, las clases en clase también es otro ámbito que me gustaría explorar, y también para ver más la identidad discursiva. Creo que, bueno, en el discurso, en la conversación coloquial, ¿no? También ver esto, porque en realidad es un tono que no escuchamos tanto en la conversación coloquial. Ujú. Además, bueno, esto también me llamaba la atención. Dije, bueno, ¿por qué? Y entonces sí que estaría bueno, porque en la conversación coloquial encontramos todo, ¿no? Ujú. Pero poder ver cuándo aparece, y creo que debería aparecer cuando hay estas cuestiones, bueno, donde
como en el caso de mi hijo que me explicaba cosas, o cuando alguien, por ejemplo, también miré tutoriales de cocina, tutoriales de Altana Marcos, que trabaja en la uva y enseña disección y mostraba cómo había que armar el preparado para luego observar debajo del microscopio. Era 80.000 tonos hada, ¿no? Y es alguien que luego trata de minimizar eso. Eso me llamó mucho la atención también. Entonces, bueno, sí, me gustaría explorar en otros, Esta red. otros. Gracias. No, adelante. Marce. No sé, no tenemos quien otorgue la palabra ahora, ¿no? Sería no, porque no sé si Ah, me bueno, escucha. bueno, ¿Te parece? perfecto, Sí. gracias. Bueno, ser segunda no vale, porque yo tenía mis observaciones, como están en el dictamen que escribí, varias están muy cerca de las que realizó Lorena recién. Pero bueno, primero no voy a repetir largamente los elogios, me parece una tesis de muy buena calidad, me parece un trabajo excelente, digamos, absolutamente bien diseñado, bien estructurado, claro, con, digamos, una facilidad de lectura que realmente se agradece profundamente porque no es habitual, o sea, puedo decir que no es habitual encontrar tesis tan bien armadas, planificadas y tan amables para con el lector. Así que una escritura impecable, fue un gusto leerla. Este, y también fue un gusto aprender cosas, ¿no? Que bueno, que eso también se agradece. Yo tampoco soy experta en fonología, así que aprendí bueno, así que fue realmente un gusto que me hayan invitado a formar parte de este jurado. En cuanto a mis observaciones o preguntas, como decía, se solapan bastante con las de Lorena, tal vez porque justamente mi especialidad viene más por el lado de los discursos especializados y de la oralidad especializada en la que he trabajado mucho en conferencias, entrevistas de divulgación privadas, públicas, etcétera. Y entonces, claro, es ahí donde uno encuentra más cosas para decir, ¿no? Em, claro que acá recién pensaba, cuando escuchaba el intercambio, el desafío es mayúsculo, el que enfrenta tu tesis y el que enfrenta en general el grupo de trabajo de Leopoldo, porque es estudiar cuestiones súper micro, así como un contorno entonacional, como vos dijiste, no tan frecuente, algo muy, muy, muy chiquitito en el marco, en contextos muy, 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 muy amplios, como son las interacciones, digamos, distintas interacciones especializadas. Yo, digamos, más que práctica, preferiría hablar de géneros discursivos este, que son objetos, bueno, no son objetos sistemáticos, como sabemos, el discurso, el texto son sensibles al contexto, no se puede capturar regularidades de manera tan sencilla, ¿no? Por eso, bueno, los analistas de texto, de discurso, tratamos de controlar mucho las variables para conformar los corpus de trabajo. Y a mí cuando, digamos, leía los ejemplos, las conclusiones respecto a lo que vos llamas prácticas, digamos, la condición práctica, el condicionante práctica en este fenómeno, a mí me parecía a veces que lo que se llama conferencia hay cosas muy distintas en estas conferencias, ¿no? Que incluso charlas TED, como vos decís, o sea, vamos de la conferencia a la charla TED y los nombres de los géneros también son muy polisémicos, muy, digamos, a veces pasa esto, ¿no? A- Fundamentalmente a mí el problema que yo veía en la selección de las conferencias, de las dos de educación,
es el hecho de que había interacciones previas entre ese locutor o locutora y el público. Es decir, había un conocimiento entre ellos. Y de hecho, creo que es Aldana el que los llama por el nombre a algunas personas, las conoce y en la conferencia, la charla, conferencia, los interroga, los interpela. Hay eh, un conocimiento entre los interlocutores previo que para mí condiciona fuertemente, puede condicionar, o sea, no lo sé, pero evidentemente es una variable a tener en cuenta para evaluar cercanía o lejanía entre los interlocutores. Y eso no ocurre en las conferencias de medicina. Claro. Los conferenciantes no se conocen de antemano. Entonces eso ya te marca de inicio, antes de la interacción, una diferencia enorme desde el punto de vista de cómo se posiciona el interlocutor, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión habría que revisarla en el caso de, como decís, que tenés interés en seguir con este tipo de, de investigación, que me parece fantástico, por ahí mirar más literatura sobre eh, caracterizaciones de géneros, tipologías genéricas, como para que tengas parámetros un poco más, digamos, sistematizados para la selección del corpus. Me parece que la etapa, para lo que vos querés ver, eh, para tu interés de investigación, me parece muy importante tratar de ajustar los factores, digamos, pertinentes para controlar, ¿no? Así que, bueno, eso también la disciplina, también, digamos, y justo me reía, porque yo soy una fanática de Melina Furman, la sigo desde hace muchísimo tiempo, me parece que se acaba de morir además, Sí, este mes, sí. lamentablemente. Muy joven. Es una persona también, digamos, lo de la identidad transportada, ¿no? Aldana igual, son dos personajes muy, digamos, muy especiales, muy cercanos, que crean, digamos, no creo que sea generalizable, ¿no? De ninguna manera. Como vos decís, Ah, eh, los rasgos de identidad transportada son muy determinantes acá, ¿no? Bueno, la otra observación que necesito por honestidad intelectual hacer es la cuestión cuando vos hablas de recursos lingüísticos asimétricos, ¿no? O sea, haces eh, como una categoría con la cual yo tengo mi distancia crítica. No me parece una categoría defendible en el sentido que, en primer lugar, porque no en toda interacción estos recursos significan asimetría. Si vos trasladás digamos, la terminología que uso yo acá en este momento con ustedes, si hablo de género discursivo, no estoy creando asimetría. Estoy hablando entre pares y estoy usando términos, o sea, estos recursos pueden marcar asimetría o no en dependencia de en qué interacción estamos involucrados, ¿no? Si es una comunicación entre especialistas, la terminología en sí es un recurso de pares. claro. Em, los procesos de tratamiento, paráfrasis, definiciones, el acercar conceptos especializados a personas que no poseen la misma competencia en el tema, llamarlo recurso asimétrico, bueno, hay muchísima literatura que lo marca como un recurso de cercanía. Es cierto, hay un esfuerzo de comprensión, hay cierto nivel de especialidad, pero es en realidad, digamos, un recurso para bajar la simetría, para que el otro me entienda, para que el otro me pueda seguir. O sea, que se puedan usar como indicios de asimetría en esta interacción para tu investigación, o sea, que se usen en este contexto así, de acuerdo, pero que sea una categoría, como se ve a lo largo del texto que se maneja, me resulta, digamos, debatible, ¿no?
no sé si me hice entender. O los directivos, ¿no? Estas expresiones asimétricas. Yo pensaba, cuando en la conferencia del especialista en educación, que habla de ACB, en la medicina es típico el uso de directivos, o sea, es una disciplina, que por definición está, digamos, una cuestión siempre presente en distintos géneros de la medicina, ¿eh? Es el usar actos directivos. ¿Por qué? Porque la medicina de alguna manera tiene que indicar cómo comportarse, qué medicamentos usar, qué recomendaciones de salud, recomendaciones, sugerencias. Es decir, hay tesis doctorales hechas acá en el país sobre los actos directivos en medicina. Entonces, por ahí, ajustar un poco eso de, bueno, los directivos son recursos asimétricos. Son recursos de la medicina y que, digamos, pero en otras áreas de especialidad por ahí no necesariamente. No sé. Bueno, ¿qué más? Yo creo que esas dos cosas quería decirte desde mi especialidad y preguntas no tengo porque realmente primero que despejaste varias cuestiones recién. Al final de la exposición oral me parece que clarificaste la cuestión de la variable género, y también al responder a las preguntas de Lorena, aclaraste cuestiones que me eran necesarias entender mejor. Así que, bueno, nada más que felicitarte y agradecerte por el trabajo. No sé, me querés responder, replicar, por supuesto. Sí, muchas gracias por los comentarios. Eh, bueno, que no se entere el jurado tampoco ahora, pero eh, justamente para mí fue todo un desafío hacer esta tesis, porque yo me siento cómoda en el ámbito de la fonología, ¿no? Claro. Eh, pero siempre elegí hacer algo que me resultara interesante y no lo que me resultara cómodo. Entonces he estado como navegando en aguas que desconocía y bueno, hice lo que pude, ¿no? Pero soy consciente de que me falta un montón de lectura porque podría haber visto las cosas de otra manera. Y eso lo sabía, ¿no? Y bueno, y realmente me falta y me ayudaría un montón alguna orientación más y bueno, así que por ahí después le voy a Como no, con preguntar, mucho gusto. Claro. porque realmente sentía que algo me faltaba, pero bueno, era un poco decidir tomar estas herramientas para poder mostrar o evaluar las hipótesis. Pero bueno, son herramientas que son muy complejas también y bueno, estoy como iniciándome también. Pero bueno, sí, con respecto creo que fui consistente con el uso de expresiones asimétricas o recursos como para decir, bueno, pero en realidad sí, me refiero a lo que intenté o lo que fui pensando es que al menos en este análisis, en estas conferencias o en estas entrevistas, operaba o estaban usados como para crear o mostrar o posicionarse como en un lugar más asimétrico. Pero sí, tengo que revisar. Pero comprendo todo. Muchas gracias. No de nada. Bueno, muchísimas gracias, Guiomar. Ahora le damos la palabra a Eva. Sí, creo que me toca ya. El- nada, hola. Bueno, pues agradecer en primer lugar a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional del Comahue por bueno, la invitación en participar en esta defensa de tu tesis bueno, agradecer al doctor Labastía y a ti por la confianza. Y realmente, bueno, pues como han comentado mis compañeras, nada que añadir, ha sido en el sentido de que ha sido un placer enorme.
leer la tesis. Me ha encantado, facilísima de leer, todas las hipótesis bien estructuradas, con todo el apoyo de la bibliografía, tanto en el ámbito de la fonología como de la pragmática, muy bien redactada, con un hilo conductor estupendo, con lo cual un placer de verdad y enhorabuena porque realmente, como ha comentado Guiomar, en este caso a veces nos entran a leer trabajos pues muchísimos más complejos que encima a veces no se entienden, y en este caso yo, que soy más de fonología y menos de pragmática, creo que también he podido entender mucho de lo que querías expresar en este campo, y por eso te doy mi más sincera enhorabuena y felicitaciones a ambos, a ti y a Leopoldo, la verdad. Es una tesis, bueno, de valientes, por sobre todo los que hacemos fonología. También se lo he comentado muchas veces a Leopoldo, porque yo, por ejemplo, nos centramos en una frase y ahí analizamos la frase y miramos 20 hablantes que dicen la misma frase para ver si hay alguna subida o bajada, y miramos cosas de detalle. En cambio, aquí analizar la prosodia, la entonación en el discurso, me parece algo extraordinario, y es el paso hacia adelante que realmente tenemos que hacer para ver la interfaz de lo que es la prosodia con la pragmática, con el análisis del discurso, y es donde tenemos que llegar todos a analizar ya acta verdadera, o sea, habla actos reales, verdaderos, no tanto el habla experimental, que a lo mejor en mi caso estoy más acostumbrada a analizar, con lo cual esto es un logro y es maravilloso. Yo lo único que puedo decir es un par de comentarios o tres que me han surgido mientras estaba analizando y leyendo y pensando todo lo que tú aportabas en la tesis, y es lo que voy a comentar. El contorno hada, para mí siempre me ha encantado también, coincido contigo, es maravilloso. Yo este contorno en cierta manera lo aprendí dentro del marco de la escuela británica, donde ahí se utiliza muchísimo. Y siempre lo encontraba un contorno amable, no sé si esa es la palabra de decir, porque siempre era, pues yo qué sé, pues una corrección cortés, ¿no? No sé, por ejemplo, yo qué sé, si alguien decía, it was Peter, y el otro, well, I think it was Mary, ¿sabéis? Lo decía así como, ¿vale? De cortesía, o a veces es algo como, yo qué sé, de reservas, ¿no? Por ejemplo, I think I could see you on Monday, if it's fine with you, ¿sabes? Este contorno así que a veces algo que también implicaba otra cosa. Por ejemplo, si dices algo así como she's nice, bueno, pues she's nice, but not always, ¿vale? O sea, me refiero, es un contorno que siempre en este sentido me encanta, porque habría a una variedad, diríamos, de posibilidades para cerrar lo que sería, diríamos, la frase enorme. Entonces, claro, aquí es verdad que yo siempre lo he buscado en español y no lo encuentro mucho en español. Y ahora te diré una hipótesis que ha surgido a lo largo de la lectura de tu tesis. Es verdad que en español, por ejemplo, aparece como contorno de obviedad, la famosa frase de Guillermo, en fin, estupendo, pero es verdad que no aparece demasiado. Y entonces esto es algo que a mí siempre me ha, diríamos, ¿por qué es tan, diríamos, frecuente en inglés y por qué tan poco en español? Y quizás estoy viendo que en rioplatense, que según análisis que hemos hecho con Leopoldo, está a medio camino la prosodia, vuestra prosodia, diríamos, tiene un rango tonal quizás no tan amplio como el inglés, pero un poquito más que el español, que siempre hablamos muy bajo. Yo a veces he llegado a pensar que este contorno es un ejemplo, a ver si lo sé expresar, como de algo truncado, de un contorno que no acabamos de hacerlo entero, y que nosotros lo que tenemos en español, sobre todo diríamos, peninsular, es de esta famosa semicadencia, que tú dices, ¿quién vendrá? Y dices, María, Pedro, pero puede ser que alguien intentara decir María, Pedro, porque, y a lo mejor como nuestro rango tonal es muy estrecho, no sé si se llegan a las dos targets, que es el low y el mid, y quizás nos quedamos al mid.
Y es algo que eso no sé por qué, yo lo estoy contando aquí por el hada, porque lo buscaba siempre y no lo encontraba. Pero encontraba muchas de estas semicadencias que que en español hay muchas y en inglés pues no hay tantas. Entonces es como que, no sé, just no sé, es como darle vueltas a esto, pero todo eso lo estoy explicando porque, bueno, es algo que a lo mejor se podría quizás analizar, ¿no? ¿Qué relación puede haber este contorno del high mid que no existe en una lengua como el inglés y que en muchas lenguas no aparece? Y si podría ser esto como un truncamiento, diríamos, de no realizar la target low que se quedara. Esto y eso, bueno, lo he pensado y a raíz de que en vuestro caso has encontrado bastantes contornos hada y como ya digo, vosotros sois más mejor entonados que nosotros los españoles que tenemos un rango tonal, he pensado que igual puede ir por ahí los tiros. Es verdad que aquí hay una cosa que quería comentar, pero eso es, bueno, es una cosa que yo creo que uh, yo le he hablado algunas veces con Leopoldo, no me gusta a mí, pero no, eso no es problema tuyo, eso es problema de la Spitobi, que es el L plus H estrella M dos puntos, que sería esto, que a veces se entiende como suspensivo. Claro, pero suspensivo yo lo entiendo que se aguanta, ¿no? O sea, que sería María. Claro, yo creo que tendría que haber otra nomenclatura que nosotros no tenemos, porque claro, a mí me interesa tener una M detrás, por decir María, es decir, yo diría María alto, María suspensivo, María al bajo de la M y María la L. Entonces, este L más H estrella M, que aquí utilizas como suspensivo, yo creo que es una falta en Spitobi, porque ese suspensivo tendría que ser un tono cero o un tono como había a veces postulado Busenhoven y Grave, que ponían un tono como cero, que se mantenía al mismo nivel, porque en español, al menos peninsular, lo necesitaríamos para que fuera una bajada a tono M. Pero ya te digo, no eso es una crítica al Toby, una crítica al sistema. Bueno, todo eso lo estoy contando porque vuelvo a lo inicial, ¿no? Lo que me ha impactado es cómo este tono que yo pensaba que era amable, lo decía en este sentido, ostras, sea un tono, diríamos, de asimetría epistémica, de querer, diríamos, posicionarte como algo, pues, bueno, un conocimiento superior o lo que sea. Entonces, bueno, me ha parecido genial y no sé ni cómo has podido llegar a esta observación. Bueno, ya lo has contado con tu hijo y las instrucciones y las explicaciones, pero es algo que yo creo que nunca hubiera llegado porque ya te digo, desde mi perspectiva siempre es algo como más de prudencia, de reservas, de cortesía en el ámbito quizás anglosajón en ese sentido, en la prosodia más anglosajona. Pero ya te digo, me hace pensar en que no sé si es una versión de sobre todo la semicadencia para entendernos, no sé si puede ser una versión de esto que, bueno, es algo para estudiarlo. Esto es, ya te digo, una digresión mía. Y luego solo tengo una pregunta que quizás a lo mejor no lo he acabado de entender bien. Es cuando tú hablas de estos indicadores de asimetría, que si léxico, expresiones, tratamiento léxico, expresiones asimétricas, ¿en qué porcentaje aparecen junto, asociadas al mismo tiempo con el tono hada o no? ¿O siempre o nunca? Es que quizás eso lo he perdido, porque estaba pensando que si dices algo como yo, o si dices yo, bueno, aquí hay como dos elementos ya, el hada y la propia, diríamos, el término. Entonces, aquí yo no sé en qué porcentaje se han acoplado en algunos casos o quizás van todos por lados distintos. Bueno, no sé, eso es una cosa que no me ha quedado clara y igual quizá me hubiera gustado de decir, bueno, o incluso he visto que el tono hada podía ser diríamos, un indicador de asimetría epistémica debido a que estaba asociado muchísimas veces con otro indicador, otro recurso, ya sea léxico, ya sea, diríamos, bueno, este es una pregunta. Pero bueno, yo es que me encanta este tono, me ha encantado el trabajo, lo repito, reitero todo lo que han dicho mis compañeras, suscribo, me sumo a ellas. Es maravilloso,
de verdad, yo creo que aporta muchísimo y de nuevo pienso que aunar prosodia, discurso, pragmática es por donde tienen que ir los tiros y bueno, amplíalo a discurso, amplíalo por favor a diálogos así espontáneos, a ver si se cuadra un poco más también con lo que dirían diríamos, esta especie de tono, diríamos, yo digo amable por entendernos, no sé cómo decirlo, pero y también pues quizás se podría incluso analizar qué pasa con la semicadencia y el full rise o el hada en variedades del español, no sé por qué, pienso que hay algo ahí, pero bueno, no sé. Es lo que me ha venido al leer la tesis. De nuevo, enhorabuena, de verdad, enhorabuena Alejandra, me ha parecido fantástico y gracias por dejarme estar aquí con vosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios y qué bueno que hay alguien más que se entusiasma con el contorno hada, es una gran alegría. Voy a primero responder la última pregunta y después quería hacer algunos comentarios con respecto a tus comentarios. Bueno, a veces el contorno hada coincide con estas expresiones, pero no siempre. Yo lo que vi es que por ahí aparecen en la misma unidad temática, se combinan. Ahora, si la proporción, ese es un gran problema que tuve, porque yo quería poder hacer una proyección de, bueno, a medida que aumenta el contorno hada, aumenta también el uso del léxico especializado o aumenta, y eso es algo que me quedó pendiente y por eso solamente ofrecí como una mirada muy como abuelo de pájaro, porque todavía no sé cómo normalizar todo, porque tenemos entrevistas y conferencias todas de distinta duración. Y entonces también contar el número es muy difícil calcular, todavía no sé cómo. El colega estadístico me dijo, eso pensémoslo después, porque cómo poder hacer una proyección y tratando de normalizar todas estas diferencias, que era justamente la diferencia en la duración. Además, si tomáramos unidades temáticas, ninguna dura lo mismo, o sea que tampoco. Entonces ver cómo todavía no encontré el modo para poder realizar, pero sí lo pensé, me hubiera gustado hacer una proyección de, bueno, qué ocurre a medida que aumenta el contorno hada, aumenta o no los otros recursos, porque no siempre coinciden, sino que como que se va tejiendo este entramado, ¿no? Con aportes de las de los distintos componentes del lenguaje. Esa es la idea lo que puedo observar y puedo decir. Pero sí queda pendiente eso, si yo pudiera normalizar y poder decir, bueno, hay una correlación entre esto y esto que todavía no sé cómo hacerlo. Pero bueno, espero poder lograrlo. Pero no siempre coincidían el contorno hada con una expresión. Bueno, en el caso de Hattie, bueno, ahí sí, pero bueno, no es. Y había otros casos en los que, por ejemplo, había instrucciones o quiero que me digan o lo que ustedes tienen que hacer, bueno, no era eso. Y esos también coincidían, ¿sí? Cuando había un acto de habla directivo, por ejemplo, en algunos casos coincidía, pero a veces también eso es difícil de calcular porque un enunciado puede estar compuesto por una unidad entonativa o por dos o por tres, entonces ya era como muy difícil y seguramente tiene que haber una forma, pero todavía no la encontré de poder evaluar esta correlación, ¿no? Pero no siempre coincidían. Y no sé si respondí a la pregunta. Sí, ¿Sí? sí, sí, perfecto, sí, Sí. sí. Y después con respecto al contorno hada, ¿desde cuándo? O no, yo también soy profesora de inglés y entonces el contorno hada lo conocí igual que Eva, aprendiendo la entonación del inglés y justamente, bueno, y siempre me sonó y siempre enseguida lo empecé a usar y entonces lo tenía muy presente y por eso lo oía mucho en español.
digamos, porque lo tengo muy presente del inglés y por eso lo pude escuchar tanto, lo pude oír tanto en español. Pero hay otra cosa que me parecía interesante que me gustaría comentar, que tiene que ver con esto, cómo el del inglés es para ser amable, justamente en un tono más recíproco, mientras que en el español pareciera al revés. Y esto está atado a algo que, que me pareció muy interesante. Una de mis colegas, Valeria Arana, que está acá, ella estudió con Lucía Valls, estudiaron la producción de del Fall Rise en el inglés por parte de nuestros estudiantes. Y lo que comentan es que tienden a no pronunciarlo, ¿no? Tienden a esquivarlo. Entonces me preguntaba, ¿será quizás porque ellos, en su rol de estudiantes, o sea, en los contextos en los que lo utilizan, quizás, bueno, no utilizarían nunca un contorno asimétrico? No sé, es una pregunta que me hago y que me gustaría en algún momento por ahí. Es interesante porque los que iban no lo pronuncian, sí, los rises, todos los acentos los hacen, pero ¿no es cierto? Pero el otro lo tratan de evitarlo y bueno, me pregunto por qué, y tal vez tenga que ver con esto. No Yo sé. creo que o sea, compararlo sería maravilloso, porque es un tono que existe. Yo me acuerdo que Navarro Tomás sí decía que estaba, pero lo decía así como de pasada, así como el circunflejo, muchos otros tonos le daba mucha importancia. Bueno, Sí. este pues no, pero aparece, pero es verdad que no lo sabemos usar cuando hablamos inglés, o sea, un estudiante de L2 inglés, entonces puede ser también esto, ¿no? El papel de este tono es distinto en las dos lenguas, en fin, hay mucho que estudiar allí, pero me ha hecho Sí, podría pensar ser. mucho, sí, sí. O sea que, bueno, muy bien, Alejandra. Y una última cosita con respecto también a este tono, al suspensivo. Eh, Nosotros tenemos, yo diría que son alotonos, si se quiere, ¿no? Como tres. Uno que es realmente suspensivo. Después tenemos el que viene de arriba y queda a mitad de camino, y el que viene un poquito abajo y queda a mitad de camino, que no es un tono descendente bajo. Y todos los representamos de la misma manera, pero digamos, bajo la misma etiqueta, pero, pero creo que tienen el mismo valor fonológico, creo. Claro, Pero bueno, es nosotros, por difícil. ejemplo, en español peninsular, no, porque si dices María es una cosa, pero si dices María, que no es María, Sí, María y queda aquí, es como, no es final, ¿no? Por ejemplo, va a venir María, Pedro, Juan, es decir, entonces es otro, yo creo que sí tiene y ese es distinto, valor sí. fonológico. Y es este el que yo tengo dudas de si Claro. a lo mejor se puede solapar en cierta manera algunos de los, diríamos, a ver si lo digo, de los usos de este tono, quizás se solapa con el hada, no lo sé. Una- con respecto a la forma, ¿no? Del contorno hada, advertí, pero bueno, habría que estudiarlo, pero no, pero yo advertí como dos variantes. Pero bueno, las tengo que medir y eso es algo que decíamos con Gonzalo Espinosa que lo íbamos a hacer. Es- Gonzalo, sé que estás ahí, dile hola de mi parte. Ahí está. Y él, que era ver cómo me parecía que cuando ocurre el descenso, en el contorno hada, cuando ocurre el descenso, si el descenso es más pronunciado, arranca un poquito más arriba, el ascenso final es menos pronunciado. Cuando el descenso es poco pronunciado, el ascenso es más pronunciado. Nada, son ideas que quizás compensan o no sé, pero tal vez esto del truncado también tenga, por ahí hay que mirar el inicio también a ver si en el comienzo hay algo que sea un poquito distinto y que nos dé una pista. Porque también pensaba, cuando tenemos el tono que se realiza solamente en la sílaba tónica, en monosílabos. Y uno se da cuenta, y a veces es tan difícil, incluso se ve tan poco en el Prat, cómo, sin embargo, nos damos cuenta de que se trata de eso. Tiene que haber otra pista acústica, tiene que haber otra pista.
porque no puede ser que nos demos cuenta cuando aparentemente no hay nada. Quizás ese algo no está al final, sino hasta al principio. ¿No? Es una cosa que también voy divagando, pero bueno, nada. Muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas. Gracias a vosotros. Bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias a las tres. No sé, Leo, si querés hacer algún comentario. Sí, bueno, buenos días. Sí, algunos comentarios sueltos que tienen que ver con un poco con el trayecto que ha hecho Alejandra en su tesis, ¿no? Bueno, primero de todo, observar que en la primera mención, digamos, de este contorno, ¿no? En términos del sistema métrico autosegmental o TOBI, ¿no? Luisa Granato en el 2005 en un artículo lo menciona como una configuración similar al ascendente, pero muy poco frecuente, ¿no? Ahora, después, a través del tiempo, hemos visto que, como señaló Alejandra, que sí que parece ser, y no sé si es por la influencia del inglés o de dónde viene, ¿no? Pero que se ha hecho cada vez más frecuente, ¿no? En este sentido, yo también, cuando Alejandra me mencionó esto, yo grabé a un primo en Mar del Plata, tenía 6 años en ese momento, y le pedí que me contara cómo se jugaba un juego online. Y él lo grabé, ¿no? Y usa esta configuración eh, con muchísima frecuencia, ¿no? Un chico de 6 años, dándome instrucciones a mí, que soy totalmente lego en el ámbito de la informática y en el uso de los recursos informáticos. También me sorprendió muchísimo, ¿no? Que un chico a esa edad pudiera estar utilizando, un chico que no tiene influencia del inglés o de otra lengua, porque no ha tenido, tiene 6 años, apenas está terminando de desarrollar su lengua nativa, ¿no es cierto? Después, con respecto al trabajo específicamente, me parece ver aquí todo el trayecto de Alejandra, ¿no es cierto? Desde sus comienzos en la maestría, su formación, ¿no? Que fue más allá de las asignaturas que tenía que obligatoriamente cursar y aprobar, sino de cómo desarrolló también su interés en el ámbito del análisis de discurso, de la pragmática, ¿no? Y después digamos, su perfil como investigadora, ¿no? Me parece observar y me parece, digamos, ver su capacidad de análisis, su capacidad de observar detalles, cosas que uno habitualmente no observa, y ponerlas, digamos, en relación con otras cosas, ¿no? Y acá yo creo que lo veo, ¿no? Por la revisión bibliográfica exhaustiva que hizo en los dos campos, en el campo de la fonética, fonología, y en el campo del análisis del discurso y del significado. O sea, que abarca todos los aspectos desde el punto de vista de la prosodia, ¿no? La realización fonética, la categoría fonológica y el significado, ¿no? En un sentido amplio que puede ser semántico, pragmático, de acuerdo desde qué perspectiva se lo mire, ¿no es cierto? Me parece, bueno, que me parece valorar, digamos, la importancia de valorar todos estos conceptos que ella ha puesto en juego, como los distintos tipos de identidad situada, discursiva, transportable. Y ahí en Aldana Marcos se ve, ¿no es cierto? En la entrevista se ve aspectos y también en la conferencia, de su identidad, digamos, transportable, ¿no? Que el papel que juega en contraste, me parece, con el análisis de los otros tres hablantes, ¿no? Bueno, después el hecho me parece muy valorable, porque otros autores, por ejemplo, Brazel ha hablado en inglés sobre la entonación dominante, la dominancia, pero no ha explicado de dónde surge este concepto. En cambio, Alejandra ha hecho un trabajo exhaustivo,
¿no es cierto?, yendo a los analistas del discurso, especialmente a Heritage, ¿no es cierto?, con todos estos conceptos y los distintos tipos de asimetría, ¿no? Y cómo los ha puesto en juego en relación con la entonación, ¿no? Y bueno, creo que esas son las observaciones, porque ya ustedes han dicho prácticamente todo, solamente felicitarla. Ha sido un trabajo que ha hecho ella en forma independiente, apenas si yo he podido hacer acotar, hacer algún comentario que pudiera ayudarla, pero es un trabajo que ella ha realizado de manera original, de manera independiente, con total solvencia, ¿no? Así que yo también la felicito y le agradezco que me haya tenido en cuenta y que me haya considerado como para ser su director de tesis, ¿no? Bueno, creo que esto es todo, sí. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Cómo no pedirte a vos que me acompañes en este trayecto? Porque de la mano de Leopoldo sabemos todo lo que sabemos el equipo de fonología. Leopoldo es primero que sabe un montón, pero además es muy generoso y es muy buena gente, y entonces, qué mejor, también siempre cuidando, incluso los tiempos, cuando le daba algo para leer, él lo hacía lo más rápido que podía, la devolución. Yo sé que a veces se toman siglos en corregir las cosas. Leopoldo en eso también se puso en el lugar del otro, ¿no? En todo momento, y bueno, así que muchísimas gracias por todo. Bueno, los voy a invitar a los presentes, si pueden retirarse de la sala. Yo los vuelvo a llamar en un ratito. Me quedo con ustedes, ¿sí? Para guiarlas en el proceso. Ahí está. Leo, ¿podés escucharnos? Sí, sí, muy bien, ¿eh? Sí, Perfecto. sí. Bueno, llegamos a esta segunda parte del proceso de defensa. Las honorables jurados ya se reunieron y ya tienen el dictamen preparado, así que les doy la palabra para que puedan hacer la lectura. Vale, pues voy a proceder a leer el acta de defensa. A ver cuántos tonos ascendentes, descendentes, ascendentes ¿Cómo no? voy a realizar. A ver, la presente investigación examina la realización del tono ascendente, descendente, ascendente, ADA en dos situaciones discursivas de asimetría de conocimiento o epistémica, conferencias y entrevistas en español rioplatense. La tesis cumple con las características esenciales de una investigación científica. Es un trabajo original y relevante en el campo de la interfaz entre estudios prosódicos y pragmáticos. Las hipótesis y los objetivos están formulados de manera adecuada. La metodología experimental, la especificación de las variables y los procedimientos de recogida y análisis de datos se exponen de forma detallada y precisa. La identificación del tono estudiado se realiza a través de un análisis acústico perceptivo de los datos, avalado por un análisis estadístico de los resultados. El proceso de análisis de los datos es riguroso y exhaustivo. La discusión que ofrece la maestranda, por su parte, logra poner en diálogo fructífero para la disciplina sus resultados con las perspectivas previas respecto del contorno ADA, lo que le permite proponer una comprensión múltiple de sus significados en la comunicación. Las conclusiones de la tesis son relevantes y corroboran la importancia de analizar la prosodia en relación al discurso. Asimismo, se plantean cuestiones abiertas a futuras investigaciones. El texto está muy bien estructurado y organizado. Los datos y resultados analíticos de orden cualitativo y cuantitativo son presentados de modo preciso y cumulativo por hablante y por práctica discursiva primero, y luego de manera resuntiva y generalizadora. Sobre la base de gráficos y tablas comparativas, la autora expone con claridad sus análisis y consideraciones y llega a conclusiones que ratifican sus hipótesis principales. El texto revela un diestro manejo de la escritura académica y la atención cuidadosa a las convenciones del género tesis.
El último capítulo en el que resume los resultados y discute sus implicaciones respecto del conocimiento previo disponible sobre la configuración ADA, demostrando con solvencia su multifuncionalidad en el discurso, revela inteligencia, originalidad y madurez investigativa. Se observa que la bibliografía referenciada es pertinente para la temática, tanto en lo que hace a las investigaciones fonológicas como a las que vinculan con la perspectiva discursiva. Con la excepción lógica de referencias insoslayables, el horizonte bibliográfico corresponde en su gran mayoría a trabajos de las últimas 2 décadas. Al igual que la tesis, la exposición oral ha sido impecable. La maestranda ha expuesto de manera clara y concisa los principales objetivos y aportaciones de la tesis, mostrando su capacidad de síntesis y habilidades expositivas y comunicativas. Ha respondido con solvencia a todas las preguntas del tribunal, generando una discusión académica fructífera que se proyectará con certeza en su trabajo futuro. Por lo antes expuesto, este jurado considera que la tesis de maestría de Alejandra Eva Dabrowski debe evaluarse con la nota sobresaliente 10 y además recomienda encarecidamente su publicación. Nosotros te damos la más sincera enhorabuena, de verdad, a Alejandra y también a Leo, y hemos estado encantadas de formar parte de este tribunal. Enhorabuena y felicidades y disfruta mucho este momento, Alejandra. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un lujo tener el director que tuve. Fue un lujo cursar la maestría que cursé. Me dio mucho trabajo, pero valió la pena. Y bueno, también un lujo tenerlos a ustedes como evaluadores. Muchas gracias por los aportes. La verdad que los he apuntado y los voy a tener en cuenta. Y bueno, me hace muy feliz esto. También quiero agradecer acá a todos los presentes. No sé si este es el momento en que puedo decir esto. Así que, bueno, en primer lugar a mi mamá, que siempre está y me acompaña. Bueno, a mi esposo y a mis colegas, bueno, con los que comparto mucha parte de mi vida acá, así que, bueno, y quiero decirles que súper disfruté de hacer la tesis. Realmente, desde el análisis de los datos hasta todo lo disfruté mucho. De verdad que me ofuscaba cuando no podía tener más tiempo para quedarme haciéndolo. Eso me molestaba, pero la verdad que bueno, así que muchas gracias. Y seguiré investigando. Gracias por todo. Es una pena no poder dar un abrazo, Sí. pero desde la distancia os lo enviamos y bueno, enhorabuena, la verdad. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Espero verlos en otro momento. Seguro. Gracias. ¡Ay, no! Me estaban amenazando con huevos que me iban a tirar. En vez de huevos me trajeron flores. Muchas gracias. Lo mejor. Son hermosas, me gustan más que los huevos. Acá con el jurado, sí. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, María. Bueno, aquí por acá, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que en este contexto que estamos atravesando en educación en general y en las universidades públicas en particular, es la verdad algo sumamente significativo, importante y emocionante tener este evento, tener este espacio, poder estar compartiendo y disfrutando de esta defensa y mostrando nuevamente la calidad del trabajo que se hace en contextos, la verdad,
sumamente desfavorables. Así es que muchísimas gracias a todos los que se han sumado, a todos los que son parte de esto, porque nadie se salva solo, todo es colectivo y atrás de cada una de estas logros hay muchísima gente que suma y colabora desde distintos lugares, así es que muchísimas gracias y liberamos a los jurados también para que puedan seguir con sus cosas y muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias.